La muchacha pelirroja tosió una vez más. Su nombre es Irina Reinkars. Es la hija mayor del conde de la familia Reinkars. Un joven se acercó y la envolvió en una manta. Este es su marido Henry. Dijo que todavía hacía frío en esta época del año y ofreció preparar té caliente. Llevan 3 años casados, pero todo sigue exactamente igual que cuando se conocieron. Este hombre la hace verdaderamente feliz. Mientras observaba un par de pájaros fuera de la ventana, Irina comentó que sería maravilloso si tuvieran hijos. El marido tomó suavemente su rostro y, levantándolo un poco, le preguntó si su esposa todavía pensaba en los niños. La muchacha de 20 años apretó tiernamente la mano de Henry y respondió un poco tristemente que eso era lo que había estado soñando desde el día en que se conocieron. A ella realmente le gustaría dar a luz un hijo similar a su marido, para que puedas retozar con él en el jardín, para que el bebé crezca y sea tan buen médico como tu marido. La rubia besó suavemente los dedos de Irina. El hombre dijo que su esposa es la persona más importante para él, y definitivamente se recuperará y estará saludable. Sirviendo una taza de té caliente, dijo que había oído que el conde había hecho un gran esfuerzo para conseguir esta bebida para su hija. Tomando el cuenco con la poción caliente en sus manos, la condesa recordó que cuando se conocieron, Henry había preparado el mismo té para ella. Ese día, hace más de 3 años, la joven Irina estaba leyendo un libro cuando alguien llamó a la puerta y pidió permiso para entrar. La muchacha, ligeramente sobresaltada por la sorpresa, dio permiso. Un hombre joven, alto y rubio, de ojos verdes, entró en la habitación. La condesa se quedó congelada de admiración. El chico se presentó como Henry y dijo que era su nuevo médico. Agregó también que estaba encantado de conocerte. Trajo consigo una tetera de té con extracto de diente de león rojo. El conde habló sobre esta bebida. Vertió el líquido en una taza y se lo entregó a la niña. Irina, mirándolo todavía hipnotizada, le dio las gracias. Así conoció el inexperto médico novato a la hija mayor del conde. La joven condesa era una de las socialites más famosas del imperio. Después de un tiempo, la pareja se casó. La gente murmuraba que el conde Reinkars había hecho una elección muy inusual de novio, a lo que su señoría respondió que la felicidad de su hija era su máxima prioridad. La boda fue perfecta. Aunque Irina siempre fue bastante enfermiza, gracias a Henry crearon un matrimonio ideal. Pero pronto se reveló la sonrisa malvada del novio. Ese día, de repente, empezó un fuerte aguacero. Las criadas intentaron esconderse rápidamente en el edificio. Estaban preocupados por la señora, porque hacía mucho frío en esa época. Pero decidieron que todo estaría bien, ya que ella tenía un marido tan amable. En ese momento, Henry estaba acariciando el cabello rojo de su joven esposa. Él le susurró al oído que ya llevaban 3 años juntos y la elogió por aguantar tan bien. Luego, con una mirada malvada en los ojos, agregó que hoy sería su último día. Desafortunadamente, sus sueños no están destinados a hacerse realidad. Describió lo hermosa que sería la muerte. Ella se quedaría dormida para siempre en los brazos de su amado esposo. Irina sintió un cambio extraño en su cuerpo. Su marido estaba diciendo algunas cosas extrañas, así que ella le preguntó nuevamente de qué estaba hablando. Henry la agarró del cabello con fuerza y dijo que no se puede confiar en la gente tan fácilmente. A pesar de todas sus buenas cualidades, morirá sin tener tiempo de florecer. Y todo porque es estúpida. Sus crueles padres estuvieron involucrados en esto. Bebía extracto de diente de león rojo desde la infancia. Irina recordó que su padre la obligaba a beber este té cuando aún era una niña. Henry siguió hablando de no odiarlo. Simplemente le pidieron que la matara. Su padre. Irina volvió a tener un ataque de tos. Intentó provocar el vómito con 2 dedos, pero no pasó nada. Henry la tomó por los hombros y en voz baja le recordó que ese veneno había estado vertiéndose en su cuerpo durante décadas, por lo que era inútil hacerlo ahora. La niña le dio un manotazo en la mano. Sentada exhausta en el suelo, con lágrimas en los ojos, dijo que todo era mentira, que su padre nunca hubiera hecho semejante cosa. Su marido le recordó una vez más quién le sirvió el té por primera vez cuando apareció esta enfermedad desconocida. En ese momento, en otra habitación, sentado frente a la chimenea, el conde Reinkars estaba mirando unos papeles. Le gustaba el sonido de la lluvia. Rompiendo el documento, señaló que a partir de ese momento ya no necesitarían extracto de diente de león rojo. El trato con este tipo al que solo le importa el dinero finalmente está cerrado. Irina recordó que su padre la revisaba todas las mañanas y le preparaba él mismo la medicina hasta que se quedaba dormida. Su padre era amable con ella,
por lo que la condesa no entendía por qué la trataba así. Para confirmar sus palabras, el marido le preguntó su opinión sobre por qué pudo casarse con ella, aunque él mismo era un plebeyo. Es sencillo, porque el conde se lo pidió. Quizás tenga algo más importante que su hija. Irina casi histéricamente le preguntó por qué le hacía eso, si nunca la había amado. La rubia se rió entre dientes ante la palabra amor. Él está agradecido por esta relación con ella, y hoy aumentó deliberadamente la dosis del medicamento. Hoy es el último día que puede ser su marido. Irina empezó a sentir como de repente su visión se nublaba. Ella comprendió que debía huir de allí. La niña intentó empujar a Henry, pero su cuerpo estaba débil y cayó al suelo nuevamente. El hombre la miró con decepción y le recordó una vez más que era inútil. Levantó el cuerpo casi inerte de su esposa en sus brazos y la llevó a la cama. El marido dijo que él mismo había aprendido recientemente que, de la familia del conde Reincars, ella tenía las habilidades más sobresalientes. Acariciándole la mejilla, comentó que quizá era precisamente por eso que ella tenía que morir. Cuando era niña, su habilidad siempre causaba mucho revuelo en la casa del conde. Le sugirió que recordara esto durante su viaje al inframundo. Irina rezó en silencio para que alguien la salvara. Incluso si muriera, nunca permitiría que esto volviera a suceder. Su conciencia se hundió en el olvido. En su mente nublada, escuchó un llamado para domar su oscuridad y dejar que las flores estrelladas florecieran. Cuando la luna se esconde, ella debe acudir a él. A lo lejos oyó una voz femenina que le pedía que despertara. Era una voz familiar. Irina intentó abrir los ojos. Frente a ella vio el rostro asustado de la criada Lola. La niña preguntó si todo estaba bien con la señora. La condesa recordó que esta criada había trabajado en la mansión antes de casarse. En su cabeza, aún podía oír a alguien llamándola para que entrara en las sombras y fuera hacia él cuando la luna se ocultara. Ella yacía en su cama, sin notar nada a su alrededor. Lola estaba sentada cerca, vigilando a su señora. De repente Irina comenzó a gemir. La criada corrió hacia ella y trató de hacerla entrar en razón. Pero la condesa no se despertó. Las lágrimas fluían silenciosamente de sus ojos, y solo una frase daba vueltas en su cerebro: que necesitaba correr. Lola gritó pidiendo ayuda. Después de un rato, el conde entró en la habitación y preguntó qué era todo ese alboroto. La criada informó que la señora repentinamente había tenido un ataque y no sabía qué hacer. El hombre se inclinó hacia su hija y la abrazó. Prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance. Irina apenas abrió los ojos y nuevamente se quedó inerte en los brazos de su padre. Eden, el hijo mayor de la familia Reincars, entró en la habitación y se dirigió a su padre. El conde se sorprendió al ver a su hijo, sacudiendo su dedo amenazadoramente frente a la cara del hombre. Este le preguntó por qué estaba allí. Después de todo, mañana necesita ir al Palacio Imperial. Ed preguntó emocionado si su hermana estaba bien. El padre le tocó la cabeza con cansancio y le respondió que estaba bien y se volvió a dormir. Poniendo su mano sobre el hombro de su hijo, le dijo que necesitaba irse a la cama. De lo contrario, todo el horario se vería alterado al día siguiente. El conde prácticamente empujó a su hijo fuera de la habitación. El joven solo logró ver fugazmente a su hermana. Ella yacía sobre las almohadas y su rostro estaba tranquilo y en paz. Tan pronto como la puerta se cerró detrás del hombre, el conde le gritó enojado a la criada: «Si vuelve a gritar y despierta a alguien, no se perdonará». La criada bajó los ojos con miedo y se encogió. Ella solo susurró: «Sí, señor». Al amanecer, Irina abrió los ojos. La criada sentada cerca se animó de inmediato y preguntó cómo se sentía la señora. La niña le preguntó a Lola en voz baja si era ella. La criada confirmó y preguntó nuevamente si la señora estaba bien. La condesa se incorporó y preguntó qué había sucedido. La criada respondió que había tenido un ataque en mitad de la noche. La niña intentó comprender si se había salvado o si todo había sido un sueño. Lola le tomó la mano y le dijo que tenía mucho miedo por ella. Irina le preguntó cuántos años tenía. La criada se sorprendió por la pregunta, pero respondió que este año cumplía 20 años. Luego volvió a preguntar con cautela si la señora estaba segura de que no era necesario llamar a un médico. Su señoría recordó que había cumplido 20 años en primavera, justo en la época en que conoció a Henry. Inmediatamente me vinieron a la mente las palabras de mi marido cuando dijo que había aumentado deliberadamente la dosis del medicamento, y luego se despidió de ella. Irina agarró la tela de su vestido y las lágrimas brotaron de sus ojos. Lola, todavía sosteniendo la mano de su señora, dijo que llamaría al médico. Su gracia,
enjugándose las lágrimas que le brotaban. No comprendía cómo su padre, en quien confiaba y a quien amaba, la obligaba constantemente a beber veneno. Tal vez incluso las galletas y dulces que su hermano le trajo en secreto también estaban envenenados. Inmediatamente me vinieron a la mente las palabras de Henry. De toda la familia del conde Reincars, ella tenía las habilidades más sobresalientes. La condesa se dio cuenta de que a partir de ese momento tendría que cuestionárselo todo. Algún tiempo después, Irina vino a desayunar en el cenador del jardín. Había una tetera y varios tipos de pasteles en la mesa frente a ella. La niña miró la comida pensativamente. El padre se acercó a ella y le dijo que si no desayunaba, ni siquiera podría tomar su medicina. Luego añadió que había oído que ella se había negado a ver a Henry, y que, en realidad, él era un buen médico. Irina pensó en lo ciega que estaba, pero respondió que estaba bien. El conde se rió entre dientes y mencionó que recientemente se habían plantado nuevas flores en el jardín delantero. Entonces sugirió que comieran allí para variar, y agregó que estaba preocupado por ella. Ni siquiera Ed y René desayunaron. Después de todo, hoy mi hermana tiene una audiencia con el príncipe heredero. Pero debido a su ataque nocturno, nadie durmió lo suficiente. Incluso su piel se volvió áspera. El padre la instó a pensar en los sentimientos de su familia, que estaban preocupados por ella. Y no seas tan egoísta. Pero Irina estaba absorta en sus pensamientos. Se preguntó por qué no había notado nada entonces. Ella solía pensar que su padre estaba preocupado por ella. Ahora resulta que tal vez había estado planeando matarla desde que era niña. Recordó que era niña y viajaba en el carrusel, y el conde la estaba esperando. Como más tarde su padre, con el pretexto de que todavía hacía fresco, le dio a beber té caliente. Cómo le presentó a Henry más tarde. La condesa seguía intentando comprender por qué quería matarla. Tal vez incluso todos la engañaron. Tanto Ed como René. Su señoría se dio cuenta de que estaba al borde de la muerte. Y ahora que pudo renacer, definitivamente descubrirá por qué su padre quería matarla. Ella sabía que podía sobrevivir. Precisamente por esto es que ahora debemos ser pacientes. El padre levantó la voz y le preguntó si lo estaba escuchando. La niña salió de su ensoñación y pidió disculpas. El hombre se relajó y dijo que estaba bien y sugirió que fueran a comer algo. La hija asintió sonriendo dulcemente. Mientras degustaba el filete, el conde dijo que la criada le había dicho que había llorado la noche anterior. Él le preguntó qué le pasaba. Irina se disculpó por causar preocupación y explicó que simplemente había tenido una pesadilla la noche anterior. Su excelencia golpeó enojado el puño sobre la mesa al oír la palabra pesadilla. La niña lo miró y él tosió en su puño, avergonzado después de su arrebato. La condesa apoyó la barbilla en los dedos cruzados y explicó con cara inocente que la pesadilla le había impedido dejar de llorar. En ese momento se acercó un sirviente. Haciendo una reverencia se disculpó y recordó que faltaba muy poco tiempo. El caballero debía estar listo. Dicho esto, el conde se levantó y se dirigió hacia la salida. Irina se quedó sola con sus pensamientos. Ella trató de averiguar qué hacer ahora. Un poco más tarde, una rubia se acercó al mirador. Al entrar preguntó si todo estaba bien con su hermana. Irina invitó a René a la mesa, preguntándole mentalmente si sabía sobre los planes de su padre. La rubia comenzó a devorar los pasteles con gusto. Mientras servía té en una taza, Irina comentó con simpatía que su hermana tenía que ir al Palacio Real ese día, y por su culpa no podía dormir lo suficiente. Irina se preguntó si realmente no sabía nada, pero respondió que el sacerdote había adquirido este té en el reino de Jena. La hermana menor comentó que esto era de esperarse de su padre, ya que estaba muy preocupado por su hermana. Irina sugirió tomar un poco de té. René preguntó emocionada si realmente podía beberlo. Irina respondió que por supuesto, pero la rubia se dio cuenta de que entonces su padre la regañaría porque el té debía ser muy caro. Irina entonces sugirió compartir el té entre los dos. René preguntó nuevamente si era realmente posible. Mirando a su hermana, Irina pensó que su padre la estaba matando lentamente todos los días. Caminando con un sirviente por los pasillos del palacio, el conde pensó que Irina no debía ver sueños. Era malo. Ella necesita beber más té de diente de león. Al final del pasillo vio a su hija menor saludándolo. La niña le preguntó si ya se iba y abrazó a su padre. El conde preguntó dónde había estado. René respondió que había pasado a ver a su hermana antes de dirigirse al Palacio Real. El conde le preguntó si había tomado té con su hermana por la mañana. La niña dijo que este era el mismo aroma del té que bebe su hermana.
Ella lo compartió con ella. El conde agarró bruscamente a su hija y comenzó a sacudirla, instándola a que la escupiera rápidamente. La niña se asustó y preguntó qué estaba pasando. Incluso el sirviente intervino y le pidió al amo que se calmara. Estaba preocupado de lastimar a René, pero el conde continuó sacudiendo a su hija y gritándole que escupiera el té rápidamente. Irina entró en la habitación y preguntó qué había pasado. El padre gritó y le preguntó por qué le había dado a su hermana el té para beber, a lo que la niña respondió que este té es bueno para el cuerpo, y luego preguntó por qué René no podía beberlo. El conde empezó a murmurar algo, pero entonces René dijo que ella no bebía ese té. El padre volvió a sacudir a su hija menor, preguntándole si era cierto que no lo había bebido. La niña lo confirmó. Irina preguntó por qué tanto alboroto, qué tenía de especial este té. El padre respondió que ese té era exclusivamente para personas enfermas, que solo era apto para ella, y por tanto solo ella podía beberlo. Irina respondió que entendía, y luego dijo que estaba cansada y regresaba a la habitación. Tan pronto como la hija mayor desapareció detrás de la puerta, el conde le dijo a la menor que nunca volviera a tocar la taza de Irina. En la familia Reincars, generación tras generación, nacen personas con diferentes capacidades, pero Irina no demostró ninguna habilidad. Cuando salió al balcón, la condesa todavía se preguntaba por qué tenía que morir. Después de todo, su padre la adoraba y cuidaba con devoción, incluso aunque ella no tenía habilidades. Al menos eso era lo que ella pensaba, pero esa confianza la mató. Su marido dijo que ella tenía las habilidades sobrenaturales más poderosas de toda la familia. Henry salió al balcón y dijo que se enteró de su convulsión durante la noche, y que ella se negó a llamarlo. Irina miró a su marido con una mirada distante, y luego le preguntó si no debería preocuparse por ella primero, ya que era médico. Henry presionó su mano sobre su pecho. Él respondió que se le encogió el corazón al saber que ella había sufrido y llorado en mitad de la noche. La niña bajó la mirada. Si Irina no hubiera vuelto a la vida, habría vuelto a tener esa misma expresión ingenua en su rostro, y habría sido engañada otra vez. Henry lamentó con simpatía no haber estado allí con ella en ese momento. Él no quería que ella sufriera sola. La niña se abrazó a sí misma en un intento de calentarse. El hombre se acercó, la rodeó con el brazo y la condujo al interior de la habitación. Sugirió encender la chimenea. Irina dijo que estaba bien, y luego agregó que él la había ofendido. Su gracia se sentó en el sofá y su marido se arrodilló a su lado. El hombre volvió a preguntar sorprendido. La condesa respondió que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había tenido pesadillas. Ella sintió que se estaba volviendo inestable. Henry la miró con simpatía y le preguntó sobre la pesadilla. La niña respondió que realmente fue una verdadera pesadilla. Irina tomó el rostro de su marido entre sus palmas y se inclinó casi cerca de él. Su señoría le preguntó si podía oírla. El hombre respondió tomando suavemente su cabeza entre sus manos y respondiendo que, por supuesto, sí. Inicialmente algo así nunca habría sucedido entre un médico y la hija de un aristócrata. Henry dijo que le fue bien en la escuela de medicina, pero incluso después de graduarse siguió siendo un plebeyo. Seguramente a Irina también esto le pareció maravilloso en aquel entonces. Mientras doblaba la manta, la condesa dijo que era divertida. El marido preguntó sorprendido qué exactamente. Él le preguntó si estaba tratando de hacerle una broma. La niña sonrió y dijo que estaba muy feliz cuando estaba a su lado. Luego se disculpó por haberle mentido. Cuando dijo que tenía miedo, Henry se relajó y notó que su esposa lo había estado sorprendiendo con sorpresas todo el día. Pero a él no le importa. Cada broma suya solo le hace reír. Su señoría cerró los ojos. El marido aún no sabe que esa estúpida e ingenua Irina ya no está allí. El duque de Lancaster hizo recientemente la impensable declaración de que se casaría con cualquiera que pasara la noche con él. Con ello puso patas arriba todo el imperio. Henry, apoyado en los brazos del sofá, comprendió ahora qué tipo de pergamino se encontraba junto a su esposa. Dijo que ahora toda la capital habla exclusivamente de este duque, y añadió que solo una mujer sin vergüenza aceptaría pasar la noche con él. Pero le sorprendió que Irina estuviera interesada en algo así. La condesa respondió que simplemente había oído rumores. Ella volvió a leer la carta y pensó en ello. El duque de Lancaster es el sobrino del emperador y primo del príncipe heredero. Todo el imperio ha oído hablar de sus excéntricas payasadas. Se rumorea que fue secuestrado cuando era un bebé, y desde entonces se volvió loco. Su señoría fue sacada de sus pensamientos por la pregunta de su marido. Le pidió que le contara su sueño.
La niña comprendió que tanto Henry como su padre estaban preocupados por estos sueños. Fue un recuerdo muy antiguo, por lo que Irina lo olvidó por completo. Los acontecimientos de ese día pasaron por su mente. El poder de René es prolongar la vida. En comparación con el poder de su hermana, la habilidad de Ed era débil, pero también tenía un don especial. Es decir, podía acelerar el crecimiento interno de una persona, como las rosas que crecen en invierno. La habilidad de Irina es aparecerse ante su padre en sus sueños. Esto pasaba todas las noches. No pudo evitar pensar en Ian Lancaster. La muchacha apretaba la carta entre sus manos. Tal vez el destino mismo le había dado esta oportunidad. La condesa miró a su marido y le respondió que no había nada especial. Irina sugirió dejar esas conversaciones y salir a caminar. Henry se sorprendió. Su gracia quería hacer esto en secreto de su padre. Después de todo, al estar sentada todo el tiempo en la mansión, sentía como si se estuviera asfixiando por el ambiente sofocante. Rascándose pensativamente la barbilla, el marido dijo que el conde simplemente estaba preocupado por ella, a lo que la muchacha respondió con seguridad que si Henry estaba con ella, su padre no se opondría. Entonces la condesa se dio cuenta de que por la mañana su padre no estaba él mismo. Entonces pensó que tal vez podría animarlo con un pequeño regalo. Henry estaba aún más sorprendido. Irina, acercándose a su marido y mirándolo a los ojos, le sugirió comprar literatura clásica, ya que a su padre le encanta leer. El marido observó con decepción que era caro. Pero la esposa se cruzó de brazos suplicante y dijo que no nos preocupáramos. Tenía dinero. Y al mismo tiempo podrán encontrarle algún tipo de artefacto mágico. El hombre enterró su cara en el cabello de su esposa y dijo que si ese era el caso, entonces no tenía objeción, y sugirió que lo esperaran en la puerta mientras preparaba un carruaje para ellos. Irina le gritó que tuviera cuidado. La muchacha pensó para sí misma que no habría una segunda oportunidad. Tenía que conocer al duque. Las ruedas del carruaje golpeaban rítmicamente el pavimento de piedra de la capital, y calles y edificios pasaban flotando ante la ventana. La condesa sugirió ir primero a una librería, y luego le preguntó a su marido si sabía algo sobre el laberinto. Henry preguntó de nuevo. Irina le preguntó qué le sorprendió tanto, porque quería visitar la librería en el laberinto. Entonces ella se rió un poco y le preguntó si estaba pensando en algo vulgar. El marido lo negó. La niña respondió que había oído que esta era la tienda favorita de su padre. No sabía si realmente estaba en el Barrio Rojo, pero la tienda era bastante famosa entre los caballeros. Su señoría sugirió que tal vez podrían encontrar algo que valiera la pena allí. Además, el laberinto está situado cerca del barrio de los magos. Henry confirmó que ella tenía razón. La condesa añadió que tenía un buen presentimiento. El pensamiento más importante en la cabeza de Irina era sobrevivir a cualquier precio. Esta será su mayor venganza contra su marido. El marido respondió que, en verdad, conocía una librería en el laberinto porque allí conoció al conde. Durante sus años de estudiante no tenía dinero, así que decidió ir allí. Irina se dio cuenta de que esto era inesperado, y ella misma se interesaba por lo que el conde y el joven estudiante de medicina podían necesitar en el laberinto. Al ver mujeres semidesnudas junto a las paredes, la niña se dio cuenta de que ya casi estaban allí. El carruaje se detuvo y el cochero se dirigió a las puertas para abrirlas, pero la condesa se le adelantó. Ella fue la primera en abrir la puerta con todas sus fuerzas, tanto que la fuerza del golpe hizo que el cochero cayera hacia atrás. Irina saltó del carruaje y corrió por la calle. Henry, que salió tras ella, solo atinó a gritar su nombre. Corrió tan rápido como pudo, y solo pudo recuperar el aliento cuando se escondió detrás de uno de los edificios. Contra el fondo del arco, la niña vio la silueta de un niño. Él la llamó y le dijo que la ayudaría. Acercándose a la escotilla en el suelo, el tipo intentó abrirla. No muy lejos, la muchacha oyó la voz de su marido que se acercaba y la llamaba. El niño abrió la escotilla y comenzó a apresurarla. Irina lo siguió. La gente pasó corriendo, pero nadie se dio cuenta del fugitivo. Irina se encontró bajo tierra, en unas catacumbas. Agarrándose la cabeza, trató de comprender dónde estaba. Este chico estaba parado cerca, con la mano en el bolsillo de sus pantalones cortos. El niño se hacía llamar Tom. Dijo que bajaron a las alcantarillas y pidieron que no se preocuparan. Su señoría miró a su alrededor. Hay agua bajo los pies. Un olor desagradable, moho en las paredes. Tom dijo que ella le debía 2 piezas de plata, que serían el pago por su ayuda. Irina, todavía sentada en el desagüe, lo miró. El niño notó su ropa sucia. Después de examinar las cosas,
La condesa arrancó un botón con piedras preciosas del vestido. La niña se lo entregó a Tom y se ofreció a tomarlo. Los ojos del niño se abrieron de sorpresa. Incluso le volvió a preguntar si estaba segura. Irina confirmó. El botón brillaba con todos los colores del arco iris. Pero luego su señoría añadió que antes de eso le gustaría pedir una cosa más. El niño preguntó qué exactamente. La condesa pidió que la llevaran al Hotel Martel. Ella decidió que nunca moriría así como así. Tom no podía apartar los ojos de la joya brillante. Luego sugirió seguirlo. Condujo a Irina a través de los pasillos de alcantarillado. El dobladillo del vestido se enredó en el agua. La niña se sintió débil. Ella se sentó a descansar un poco. El niño extendió su mano, ofreciendo ayuda ya que estaba oscuro allí. La condesa le dio las gracias y le tomó la mano. Un poco más tarde Tom dijo que pronto verían linternas. Explicó que esa era una ruta para una patrulla de guardia, así que necesitan darse prisa. Todavía sosteniendo la mano de la niña, le preguntó por qué iba al hotel. Irina respondió que quería conocer a alguien. En ese momento, sentado en el sofá, Ian Lancaster se preguntó si la gente estaría hablando de él. Sabía que había muchas mujeres en la capital que lo apreciaban. Consideraba poco caballeroso fingir que no notaba la atención de las mujeres. Un joven llamado Hugh, su asistente personal, le advirtió que debía tener cuidado. En las alcantarillas, Tom señaló la puerta y dijo que habían llegado. Solo tiene que subir las escaleras y el hotel estará justo enfrente. Irina le dio las gracias al niño y le entregó el preciado botón. El niño miró con deleite el juego de facetas de la piedra preciosa. Al salir, la condesa dijo que el botón valía al menos una moneda de oro. Y luego añadió que su nombre era Irina Reinkars. Tom se sorprendió al escuchar ese nombre. La muchacha lo tranquilizó y le prometió que no le contaría nada a nadie sobre él. Ella asumió que el propio niño sabía lo valioso que era ese botón. Si alguien se lo quita, difícilmente podrá volver a comprarlo a un precio justo. Poniendo sus manos sobre los hombros de Tom, la condesa le preguntó si le gustaría ayudarla más. En ese caso, nunca más volverá a vagar por la oscuridad de los desagües. El niño preguntó sorprendido si eso era cierto. Irina respondió que al menos así podría ofrecerle mucho más que un simple botón. El chico preguntó qué necesitaba hacer. Su señoría respondió que necesitaba robar a alguien por una noche esa noche. Y ella necesita ayuda. En ese momento, Enrique buscaba a la condesa por las calles de la ciudad. Él no entendía dónde había desaparecido. Al ver a una mujer con un vestido similar, el rubio corrió hacia ella y le agarró la mano. La mujer le preguntó bruscamente qué quería. Ella no se parecía en nada a su señoría. Al darse cuenta de que había cometido un error, Henry se disculpó. Las palabras de una canción sonaron en la cabeza de Irina. Cierra los ojos. La oscuridad retrocederá y las estrellas florecerán. Cuando la luna te oculte, ve a la sombra. La niña no podía entender de dónde venía esta canción. Ella sugirió que tal vez su madre le cantaba. Para mejorar las capacidades de su familia, el conde se casó con una mujer a la que no amaba y tuvo hijos con ella. Al principio, la enfermedad de Irina era similar a la de su madre, de la cual ésta falleció. Mientras esperaba a Tom, la condesa regresó mentalmente al pasado. En sus recuerdos, su madre parecía diferente. El niño salió de las alcantarillas y subió a la ciudad. Se dirigió al Hotel Martel. Después de dudar un momento frente al hotel, abrió la puerta con cuidado. El recepcionista era un hombre calvo. Tom se disculpó y dijo que su amante quería pasar la noche con el hombre más guapo de aquí. A cambio, le ofrece un preciado botón. El administrador miró atentamente el cierre y lo guardó en su bolsillo. Después de quejarse de los tiempos en que vivimos, de que alguna señora rica venga a un hotel olvidado de Dios. Pero aún así le dio al niño la llave de la habitación. Tom apretó la llave contra sí como si fuera lo más valioso. Hugh estaba mirando este precio desde el mostrador de recepción en el balcón superior. Algún tiempo después, Irina regresó de sus recuerdos gracias al toque de alguien. Alguien le envolvió los hombros con un chal. La condesa miró hacia atrás y vio a Tom. Él le preguntó si estaba bien. Apoyándose en la pared, Irina respondió que solo necesitaba descansar. Ella le pidió que se sentara a su lado. El niño le ofreció una botella de líquido. La condesa preguntó qué era. Tom respondió que compró esta leche con el dinero que ella le dio ayer. Le dio una botella a su hermana y le trajo la segunda. Irina se sorprendió de que él decidiera darle su parte. Esta podría ser la primera vez que un extraño sea amable con ella. La muchacha le dio las gracias y respondió que no se negaría.
Tom le entregó la botella y le preguntó qué haría cuando se encontrara con ese hombre. Irina respondió pensativamente que iba a cambiar su vida. El niño preguntó si podía hacerse tan fácilmente. Su señoría respondió que era posible que no tuviera éxito, pero es mucho mejor que quedarse de brazos cruzados. Tom sacó la llave y se la entregó a la condesa. Irina dijo que solo faltaba esperar hasta la noche. Al caer la noche, salieron a la ciudad y se dirigieron hacia la entrada trasera del hotel. Al ver a unos hombres hablando a través de la ventana, el niño sugirió entrar por la puerta principal. Irina cambió su sombrero por una capa con capucha. Poniendo su mano sobre el hombro de Tom, le señaló que no tenía por qué ir con ella. La condesa añadió que debía entregar el botón al duque de Lancaster en 2 días, y que no se olvide de llevar a su hermana. El niño respondió que estaba bien. Al despedirse, su señoría pidió oraciones por su éxito. Entró en el hotel y encontró su habitación, la número 306. Tras abrir la puerta con llave, Irina entró en la casa. La puerta de la habitación 305 se abrió inmediatamente y salió el duque de Lancaster. Le preguntó a su asistente si realmente lo secuestrarían hoy. Hugh preguntó si eso era lo que estaba esperando. Ian lo pensó y luego quiso saber si había visto su rostro. El asistente respondió que la muchacha había enviado a su sirviente. El duque cerró los ojos con aire soñador. Estaba ansioso por ver qué tipo de chica vendría a verlo. En la habitación de al lado, Irina miró por la ventana, iluminada por la luz de la luna. Ella se quitó la capucha. Su cabello rojo le caía por la espalda. Ella entendió que esta era su única oportunidad, y esperaba que todo estuviera bien. Ian se relajó en un baño caliente con pétalos de rosa. Sosteniendo una copa de vino en sus manos, le dijo al vacío a la dama desconocida que estaba listo para pasar la noche con ella. Le interesaba saber si ella estaba preparada. Después de salir del baño, se puso una bata y se acostó en la cama. De repente, detrás de la cortina apareció una chica pelirroja con un negligé corto. El hombre preguntó quién era ella. La señora le preguntó si podía verla. El duque retrocedió hasta la cabecera de la cama mientras ella se sentaba en el sofá. Él le dijo que no se acercara. Subiendo las piernas a la cama y sentándose sobre sus rodillas, la pelirroja volvió a preguntar si podía verla. El hombre respondió que sí. Y una vez más preguntó quién era ella. La niña se acercó y se subió encima de él. Ian le preguntó con cautela qué estaba haciendo. La señora volvió a preguntarle si podía verla. El duque le preguntó enojado por qué seguía repitiendo lo mismo. Probablemente sea algún tipo de loca. La pelirroja preguntó si entendía dónde estaban. El hombre respondió que estaba en su cama. La muchacha respondió que en absoluto. De alguna manera fueron transportados al bosque y sus pies se hundieron en la hierba. Ella dijo que era su sueño. Un tiempo antes, el duque se puso un pijama cálido, encendió las mejores velas aromáticas y se acostó en una cómoda cama. Habiendo preparado todo esto, el hombre cerró los ojos. Ian no sufría de insomnio, pero aún así le robaban la noche. Lo hizo una chica que nunca había visto antes. Gracias a la esfera brillante los transportó al bosque. El duque preguntó si su sueño era real. ¿Se podía ver una casa a través de los árboles? Preguntó nuevamente si realmente estaba dormido. La pelirroja lo confirmó. El hombre se sentó en el césped y recogió algunas flores. Al mirarlos, Ian no podía creer que realmente estaba durmiendo. Incluso quiso volar al cielo. Inclinándose hacia él, la señora dijo que si ella se hacía más fuerte, él podría hacerlo. Lancaster no pudo evitar quedarse sin aliento. De repente se encontraron en la orilla de un lago. La luna llena brillaba en el cielo, iluminando la superficie del agua. Mariposas brillantes batían sus alas por todos lados. El duque se quitó la túnica y comenzó a entrar al agua. La muchacha sorprendida le preguntó qué estaba haciendo. Dijo que el agua estaba demasiado fría para nadar. El hombre respondió que estaban en un sueño, por lo que no había diferencia. Recogió con las palmas de las manos un poco de agua clara del lago y se lavó la cara. Fue increíble. La pelirroja lo observaba emocionada desde la orilla. El hombre se sumergió bajo el agua. Los peces nadaban alrededor y la luz de la luna brillaba a través del agua. Irina sintió que sus manos temblaban y se dio cuenta de que su cuerpo se estaba debilitando. Mirando hacia el cielo, notó que el paisaje estaba desapareciendo. Le quedaba poco tiempo. Ella debe persuadir al duque para que se case con ella antes de que despierte. La condesa se masajeó la frente. La muchacha comprendió que tendría que decirle quién era. Ella entró al agua. Acercándose al hombre, la condesa le dijo que ya era hora de regresar. Pero él no reaccionó.
Entonces ella le agarró la mano y le pidió que escuchara cuando le hablaban. Lancaster preguntó distraídamente qué estaba pasando, y entonces recordó que necesitaba vestirse. Aunque esto sea un sueño, se siente incómodo estando en ese estado. Irina no entendió de qué estaba hablando. La condesa se dio cuenta de que también estaba desnuda. Esto la sorprendió mucho. Se preguntó si había acudido a él desnuda en su sueño. Asustada, su gracia se cubrió el pecho con la mano. Pero el duque ya la miraba de reojo. Irina gritó que él era un pervertido. El hombre se rió y se dio cuenta de que esto se lo decía la muchacha que había acudido a él sin ropa. Su señoría se indignó y gritó que él no debía despertar nunca. Ian le dio las gracias. Las fuerzas de Irina comenzaron a abandonarla. Ella sabía que tenía que decirle su nombre. La señora solo escuchó su voz, que decía que su cuerpo estaba desapareciendo. ¿Realmente lo logró? El duque volvió de su sueño gracias a las sensaciones desagradables en su rostro y a la voz de Hugh. Abrió los ojos y se frotó la mejilla. Ian se preguntó si el asistente le había dado una bofetada. El hombre preguntó si su señoría estaba bien. Estaba preocupado y estaba a punto de ir a ver al médico. Lancaster respondió que había tenido un sueño. El asistente preguntó si eran alucinaciones. Cuando el duque se siente demasiado cansado, recurre a la medicación. Se queda dormido solo con su ayuda. Algunos de ellos contienen múltiples componentes narcóticos. Es difícil llamarlo sueño, más bien cae inconsciente. Debido a esto, de vez en cuando ve alucinaciones, confundiéndolas con la vida real. Sentándose más cómodamente en la cama, Ian dijo que no lo hicieran reír. Realmente fue un sueño. Se preguntó quién era esa mujer. Hugh insistió en que era un efecto secundario del medicamento. Lancaster se enojó y dijo que estaba avergonzado de su asistente. El hombre preguntó si el duque finalmente estaba empezando a sentirse avergonzado. Su señoría sonrió al recordar a la bella desconocida. El asistente se sorprendió al ver a Ian sonriendo. El duque se acercó a la ventana y abrió bruscamente las cortinas. Lancaster se sintió vigorizado mientras miraba alrededor de la ciudad soleada. Fue la primera vez que se sintió descansado después de dormir. Ian giró su rostro hacia los rayos del sol y sonrió. Hugh observó con cautela que si el caballero había matado a un hombre, sería mejor que lo dijera de inmediato. Dados los efectos secundarios del medicamento, no le sorprendería que el duque hiciera algo así. Completamente abatido, el asistente preguntó si realmente todo estaba bien con el caballero. Un alegre Ian se dio la vuelta y pidió que le trajeran a la mujer con la que había pasado la noche. Al amanecer, Irina se despertó en su habitación número 306. Ella se sintió abrumada por la vergüenza. Ella le mostró su cuerpo a un hombre que conoció por primera vez. La niña bajó las piernas de la cama. Además, no logró su objetivo. La condesa miró tristemente por la ventana. Tendrá que regresar a casa por la mañana. Si su padre se entera de esto, la encerrará en su habitación para siempre. Ella será como un pájaro encerrado en una jaula. Irina se puso una capa con capucha y salió de la habitación. Caminando por los pasillos del hotel, decidió que ese era su destino. Al regresar a su casa en el castillo, su gracia se reunió con su padre para desayunar, al que también estuvieron presentes su hermana y su hermano. El hombre, mientras hacía girar una copa de vino en su mano, preguntó pensativamente si realmente había pasado la noche con Henry. De pie en el otro extremo de la mesa cargada de comida, Irina, con un vestido rojo, preguntó de nuevo. El conde respondió que hacía 2 días la criada le había dicho que la estaba esperando en la habitación, pero que nunca había regresado. La muchacha indignada dijo que eso era una tontería. Ella nunca haría eso y su padre lo sabe. Su señoría puso su copa sobre la mesa y dijo que había decidido adelantar la boda. Irina estaba indignada. Ella dijo que Henry era un buen hombre, pero eso no significaba que quisiera casarse con él. ¿Su padre realmente cree que ella podría haber pasado la noche con él? El conde notó enojado que alguien la había visto a ella y a Henry en el laberinto. Nadie necesita la verdad. El honor es más importante que la vida para un aristócrata. Y ella lo empañó. La hija preguntó si nadie necesitaba realmente la verdad, y luego preguntó dónde estaba el propio Henry. Su señoría no respondió. Le dijo que fuera a su habitación y pensara en su comportamiento. Luego añadió que su hija debería casarse con Enrique antes de finales de la primavera. Apretando su mano contra su pecho, Irina exclamó: «Oh, nada». El hombre golpeó la mesa con el puño y preguntó por qué habían entrado en el laberinto y dormido fuera de la casa. El padre dijo enojado que la hija del conde no debía actuar así.
Ella debe asumir la responsabilidad de sus acciones. La condesa gritó en voz alta que Enrique le había mentido. Ella nunca haría cosas tan vulgares con él. Su excelencia levantó la cabeza y comentó que el médico era un buen hombre. Él es el que ella extraña. La muchacha le preguntó si realmente consideraba que la hija del conde Reincars y un médico plebeyo eran una buena pareja. Decidió que esto podría hacer entrar en razón a su padre. Henry, que llegó en ese momento, pidió a todos que se calmaran, porque la dama necesita paz. Irina se dio cuenta de que Henry llegó justo a tiempo. Ella pidió contar lo que pasó ese día. El rubio se rascó la barbilla pensativo y respondió que no necesitaba que yo ocultara los acontecimientos de ese día. Debería disculparse por no haber notado sus sentimientos antes. Su sonrisa decía que quién habría pensado que una dama noble fuera capaz de tal cosa. Irina pensó que estaba en el infierno. La niña bajó la cabeza tristemente. Ella no quería ver nada. Solo el sonido de la lluvia rompió el silencio momentáneo en el comedor. De repente Henry se acercó a ella. Le tomó la mano y le besó la muñeca. Aiden y René estaban sorprendidos. De repente Irina apartó la mano y gritó: ¿Qué estaba haciendo? El hombre rubio, de rostro miserable, respondió que todas las noches la veía sufriendo fiebre, debatiéndose entre la vida y la muerte. Él quiere aliviar su sufrimiento. Henry se arrodilló ante ella y le dijo que se enamoró de ella a primera vista. Él levantó su pie y besó el zapato. Irina retiró la pierna y le preguntó qué estaba haciendo. Ella es la hija mayor de la familia Reincars. Cualquier hombre está dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de besarle el pie. Toda la familia se quedó congelada en anticipación. La condesa, indignada, empujó al médico con el pie y se levantó de la silla. Henry aterrizó sobre su trasero. La muchacha lo miró, cruzando los brazos bajo el pecho. Las miradas de toda la familia estaban dirigidas hacia ella. El conde golpeó la mesa con la mano y gritó que no la había levantado correctamente. Irina replicó bruscamente que él no la había criado en absoluto. Su padre la trataba como a una muñeca. Su señoría respondió que ella misma sabía por qué, porque tenía mala salud. La muchacha apretó su mano contra su pecho y dijo que estaba equivocada cuando pensó que él la amaba. El hombre sonrió un poco y dijo que la amaba mucho. La condesa pensó que era muy hipócrita. Incluso después de retroceder en el tiempo, esperaba que su familia no fuera tan mala, que su padre realmente se preocupa por ella. Pero ahora todas sus esperanzas se han desperdiciado. Nadie la necesita. El conde se acercó a su hija y tomó su mano con cuidado. La hija liberó su mano y dijo, moviendo el dedo, que no se casaría con Henry. El padre le preguntó qué más podía hacer. Y pensó con fastidio por qué ese idiota necesitaba gritar el nombre de su hija por toda la calle. Henry se levantó y caminó hacia Irina. Le preguntó si se había olvidado de los acontecimientos de esa noche. La muchacha le gritó que dejara de mentir. Nadie le pidió que interfiriera. En ese momento se abrió la puerta del comedor y entró un invitado. El hombre estaba claramente descontento. Se preguntó por qué los sirvientes de esa casa eran tan lentos. Era el propio duque Ian de Lancaster, con su uniforme de gala. Al captar la mirada de Irina, saludó a la dama con la mano. Luego añadió que le hubiera gustado dormir más tiempo, pero fue una lástima que lo despertaran. Toda la familia del conde lo miró sorprendida. Su señoría saludó al conde y le dijo que estaba encantado de conocerlo. Él preguntó si lo había olvidado. Se habían conocido antes. Reincars estaba mentalmente indignado porque un invitado no invitado había irrumpido en el comedor de otra persona sin previo aviso. Como padre tanto hijo. Henry apretó la mano de Irina y le sugirió que fuera a su habitación ya que necesitaba descansar. La niña pensó en lo fuerte que era su agarre. Ella intentó apartar la mano y gritó que le dolía. El conde pensaba que Henry era un tonto. Ian preguntó quién era. El rubio respondió que él era su médico personal. Su señoría retiró la mano de Enrique de Irina. Luego, tosiendo un poco en su puño, le dijo a la señora pelirroja que era muy buena jugando a las escondidas. Si no fuera por ese tipo, habría tenido que buscar por toda la capital. En este punto el conde intervino en la conversación. Se acercó a Lancaster y le sugirió que su hija le había causado inconvenientes. Él no sabía qué había hecho mal, pero prometió castigarla sin falta. La morena se sorprendió. Le preguntó si su padre realmente quería castigarla de inmediato sin siquiera preguntarle qué había sucedido. El conde preguntó de nuevo. Ian respondió que fue él quien había ofendido a la condesa. El padre le preguntó qué quería decir. El duque comentó que, aunque había llegado sin avisar, no harían que el invitado se pusiera de pie.
Reincars respondió que estaban teniendo una disputa familiar. Prometió visitar a su señoría otro día y le pidió que se marchara. El duque entrecerró los ojos y preguntó si lo estaban llevando lejos. Pensó que si no fuera por el consejo de Hugh, inmediatamente habría tomado a Irina en su posesión. La condesa, frunciendo el ceño, le dijo a su padre que eso era suficiente. Este hombre vino hacia ella. Ian confirmó que había venido por invitación de Lady Irina, por lo que no tenía intención de someterse al conde. Su señoría intentó decir algo, pero Lancaster lo interrumpió. Poniendo sus manos sobre los hombros de la muchacha, dijo que Lady Irina ya era mayor de edad. Entonces planea cenar con su hija y pasar otra noche con ella. Y preguntó por qué el conde se metía con ellos. El padre gritó enojado lo que esto significaba. La morena respondió que no iba a hablarle de pie. Y si escuchó bien, le gustaría informarle que su hija pasó la noche no con ese médico idiota, sino con él, Ian Lancaster. El conde dijo que eso no podía ser. Irina se volvió hacia su señoría y se dio cuenta de que había llegado más tarde de lo esperado. La morena respondió que debía admitir que la condesa era demasiado hábil con los tacones. La niña sonrió y esperó que le gustara. Fuera de la ventana había una fuerte tormenta, y de vez en cuando destellaban relámpagos. Su señoría se dirigió al conde y le pidió permiso para casarse con su hija. Henry dijo indignado que él era su prometido. Aiden, colocando su mano sobre el hombro del médico, también confirmó que su hermana ya tenía un prometido. Ian pensó que la dama que vendría a pasar la noche con él sería una chica fuerte, pero al parecer, ella quería romper su compromiso y él entendía perfectamente por qué. De pie junto a Irina y mirando a estos hombres, el duque se dio cuenta de que querían deshacerse de ella. El joven Reincars se presentó a su señor. El moreno le extendió la mano diciéndole que estaba encantado de conocerlo, pero Aiden ignoró el saludo ofrecido. Lancaster asumió que si este era el hermano menor, entonces el segundo hombre rubio era su prometido. La condesa, notando la vacilación del invitado, dijo que ella misma se había enterado de la propuesta esa misma mañana. Sin embargo, ella no tiene intención de casarse con él. El duque respondió pensativo. Así es. Entonces el hermano habló. Dijo que era un asunto familiar. Solo el padre puede decidir quién será el prometido de Irina. Ian se tocó la nariz y simplemente se rió. Aiden, interpretando al hermano cariñoso, se acercó a su hermana y, tomándola de la mano, le dijo que entrara a la habitación con Henry. Su señoría miró fijamente a su pariente. Ella pensaba que él era igual que su padre. Su hermano cree que ella está obligada a casarse con el médico, incluso si eso significa su muerte. Lancaster le dijo que la dejara ir. Luego agregó que Aiden debería saber que su hermana lo había atacado sin piedad. Todos miraron a su señoría con sorpresa. El hermano le preguntó de qué estaba hablando. El moreno, rascándose misteriosamente la barbilla, respondió que estaba hablando de lo que pasó cuando pasaron la noche juntos. Después de este suceso, durmió todo el día, franco e inocente. Y ni siquiera se dio cuenta de cuánto tiempo llevaba sin abrir los ojos. Dirigiéndose al conde, Ian dijo que la razón por la que quería casarse con su hija era porque ella lo había violado y se había escapado. Por ello pide la mano y el corazón de Irina para que ella pueda responder por el hecho que ha cometido. El padre quedó sorprendido por lo que se dijo. Fue inesperado escuchar una palabra así de un aristócrata. Esto es muy vulgar. El duque, señalando al médico, añadió que si el conde estuviera en sus cabales, nunca casaría a su hija con el médico. Y añadió que, además, esta es una buena oportunidad para relacionarse con la familia Lancaster. Luego les preguntó qué dirían. Irina observó al duque con sorpresa y cautela. Ella comprendió que él estaba tramando algo. Ian Lancaster es un noble que gobierna tierras en el norte del imperio. Todo el mundo sabe que es hijo de la hermana de su majestad. Además de esto, le anunció casualmente al emperador que se casaría con cualquiera que pudiera pasar la noche con él. Y este no es el final. Se le considera un héroe incomparable que gana guerras tanto contra monstruos como contra humanos. En otras palabras, este es un hombre que supera cualquier ideal. Por eso la condesa lo eligió. Lo único en lo que pensaba era si era lo correcto. Al no recibir respuesta, el duque preguntó si querrían ir contra la familia Lancaster. Irina se volvió hacia la morena. El hombre giró la cabeza hacia ella y, llamándola bebé, le preguntó qué le pasaba. La muchacha respondió que debería haberlo discutido con ella primero. Se dio cuenta de que era una propuesta demasiado repentina. Por supuesto, convertirse en la esposa del duque de Lancaster es la forma más fácil de salir de la situación. Sin embargo,
Conocía 2 ejemplos de matrimonios con personas no amadas que terminaron tristemente. La primera es su madre, y la segunda es ella misma. Aquí el conde preguntó qué había hecho su hija. Irina se acomodó el cabello tímidamente. Ella ni siquiera tiene que adivinar lo que está pensando. Lo más probable es que tenga una hija muy estúpida. Ella debe resolver tanto la situación de su escape como esta disputa. A papá no le gustó lo que decía Lancaster, y le pidió que se fuera inmediatamente. La morena respondió que no dejaría a su bebé a alguien que no fuera capaz de cuidar a su hija. Reinkars dijo que si el duque no escuchaba, tendría que llamar a los guardias. Ian preguntó si el conde se había vuelto más rico que los Lancaster. Sugirió contactar a su majestad para determinar el monto de la compensación. Su señoría es todavía un aficionado, pero sin embargo ve que el conde está lejos de ser un padre amoroso. El hombre le preguntó qué quería decir. La morena aclaró de qué se trataban esas bromas. ¿Su excelencia realmente quiere deshonrar a su hija delante de todo el imperio? Reinkars respondió que su hija no podía haber hecho algo así. Ian respondió que tenía un testigo. El niño que recibió un botón de la ropa de Irina. Sin embargo, el conde repitió una vez más que su señoría debía abandonar su casa. Lancaster pensó por un segundo y luego dijo que se iría con Irina. No tiene ningún deseo de quedarse aquí ni un segundo. El emperador respetaba al conde Reinkars. La razón de todo fueron las habilidades que poseían los miembros de la familia del conde. Era la primera vez que la condesa veía a un hombre que se oponía tan abiertamente a su padre. Ella estaba en shock, pero al mismo tiempo indescriptiblemente feliz. El duque miró atentamente a la muchacha, y sonriendo le preguntó si aceptaba irse con él. Reinkars gritó, ¡qué tontería! Aiden se acercó a la niña y la tomó por los hombros. Le dijo a su hermana que regresara a su habitación. Su hermano notó que ella estaba perdiendo la claridad mental debido a la medicación. Irina dijo que ya era suficiente y pidió que la dejaran ir. Henry también intentó razonar con Irina. Su señoría observaba de cerca a la familia. Dijo que parecía que era imposible comunicarse con ellos en un lenguaje normal. Ambas rubias se giraron hacia él. Trataron de averiguar qué iba a hacer. Levantando su mano y moviendo sus dedos, Ian formó una bola mágica en su palma que brillaba intensamente y liberaba pequeños rayos, diciendo que entonces les haría entender de otra manera. Lancaster les lanzó la esfera. Henry inmediatamente comenzó a toser. El médico miró sorprendido su palma, manchada con salpicaduras de sangre. Un pequeño hilo de líquido rojo también fluía de la comisura de sus labios. Aiden le preguntó con simpatía qué le pasaba. El duque sonrió y le dijo que se mantuviera alejado. El conde parecía confundido y un poco asustado. Preguntó cuáles eran las intenciones de su señoría. La morena respondió con calma que iba a llevarse a su novia. Su asistente le dijo que fuera educado al encontrarse con el conde. Pero después de ver cómo esta familia trataba a Irina, perdió todo deseo de seguir su consejo. Su señoría dijo que era un asunto familiar, a lo que el duque respondió con calma que por eso iba a convertirse en miembro de su familia. El conde dijo indignado que jamás aceptaría en la familia a un duque que no tuviera ni la más mínima idea de modales. Ian nos aconsejó no sacar conclusiones precipitadas. Él pretende mostrarles un hombre sin modales. Y agarrando a Reinkars por el cuello, su señor dijo amenazadoramente que no debían subestimarlo. Su señoría graznó que no se saldría con la suya. El duque sonrió y preguntó qué pasaría con él. Se dio cuenta de que la hija menor del conde se llevaba bien con el hijo del emperador. Ian preguntó si su poder estaba en la curación o en la concepción. Luego se inclinó hacia la oreja del conde y añadió que ella podía devolver la vida a los muertos. Y preguntó si era verdad. El hombre, retrocediendo un poco, preguntó si se estaba burlando de su familia. Lancaster asumió con calma que el propio conde sabía a dónde iría por tratar a su hija de esa manera. Y señalando con el dedo al conde, Ian añadió que parecía que la familia Reinkars estaba involucrada en actividades ilegales. Es la primera vez que ve gente tan podrida. Buscó a Irina fuera de la ciudad durante mucho tiempo, para encontrar su mansión maldita. Él y Hugh permanecieron despiertos durante 2 noches, y el solo pensarlo le enfurece. El conde preguntó abatido cuál era su deseo. La morena repitió lo que había dicho antes: quiere casarse con su hija. El padre pidió tiempo para pensar. Lancaster dijo que no, porque no podía vivir un día sin Irina. Su excelencia respondió que en este caso se veía obligado a negarse. El invitado sugirió hacer algo diferente. Le sugirió al dueño de la casa que usara sus famosas habilidades con él. El hombre gritó enojado que su señoría simplemente se estaba burlando de él.
La morena repitió una vez más que prometió casarse con cualquiera que pasara la noche con él. Y esta chica resultó ser Irina Reinkarns. René se levantó de su silla y golpeó fuertemente sus manos sobre la mesa. Ella exclamó que su hermana no podía hacer algo así. Ian, tocando suavemente el hombro de la mujer pelirroja, notó que parecía que no le creían. Entonces le sugirió contarle todo él mismo. René era la hija que su padre más amaba. Ella poseía la habilidad más fuerte en toda la historia de la familia Reinkar. Ella es la amada del príncipe. Cosas que Irina no podía conseguir por más que lo intentara. René las conseguía con un chasquido de dedos. Mirando a su familia, la condesa dijo que era verdad. Ella durmió con el duque, no con Enrique. Ella entró en su habitación y pasó la noche con él. Toda la familia quedó conmocionada por su declaración. La hermana se tapó la boca con la mano con horror, y el padre exclamó en voz alta. Henry, sosteniendo la servilleta ensangrentada, le pidió a Irina que se calmara. Se dio cuenta de que ella no amaba a su señoría. La niña estaba lista para convertirse en una dama como este mundo nunca antes había visto si eso la ayudaba a sobrevivir. Ella respondió que soñaba con convertirse en la duquesa de Lancaster. El médico dijo que no tenía idea de que ella fuera tan tacaña. La condesa lo miró fijamente. El rubio no tenía derecho a decir tal cosa. Él no la amaba a ella sino a su familia. Henry fingió quedarse con la riqueza de su familia. Día tras día, poco a poco, iba matando a su esposa. Y después de esto todavía tiene la audacia de considerarlo barato. René le extendió la mano y le pidió que cambiara de opinión. Ella no entendía cómo su hermana podía dormir con un extraño. Quizás quería desacreditar a la familia Reinkars. Aiden apoyó a su hermana menor y dijo que no era demasiado tarde para regresar con la familia. Irina preguntó cómo el hecho de querer casarse con el duque podía avergonzar a su familia. Le recordó a su hermana que ella misma iba a casarse con el príncipe. ¿Entonces no es cruel decir esas cosas sobre su deseo de casarse con Lancaster? Las lágrimas brotaron de los ojos de René. Secándose las gotas que corrían por sus mejillas, la rubia dijo que sabía cuánto amaba a su hermana a Henry. Luego, agitando la mano, añadió que Irina seguramente se arrepentiría de haber sido engañada por el duque. La condesa bajó la mirada y preguntó cuándo había dicho que amaba al médico. Luego, mirando a su hermana, le preguntó, ¿de verdad cree que será más feliz si se casa con un médico plebeyo que si se casa con un duque respetado por todos? Secándose las lágrimas, René respondió que no lo creía. Ella solo desea felicidad a su hermana. El padre le preguntó a su hija menor si todo estaba bien con ella. La rubia respondió tristemente que todo estaba bien, pero su hermana parecía estar fuera de sí. Los familiares rodearon a la niña que lloraba y la consolaron. Ian le comentó en voz baja a Irina que finalmente podían hablar a solas. Está muy contento de haber podido reencontrarse con ella. La niña le agradeció por encontrarla. Ella pensó que si él no hubiera venido, su familia la habría obligado a casarse con Henry. Su señoría rió un poco al recordar aquella noche inolvidable. La condesa sonrió al notar que la morena parecía recordar cada detalle. El hombre respondió que por supuesto. Él nunca olvidará a su futura esposa. Su rostro cambió, haciendo que la muchacha se sintiera un poco cautelosa. Ella pensó que él lucía muy extraño. Quizás cometió un error. La morena se agarró la cabeza y maldijo. Recordó que Hugh le había dicho que se presentara primero. Necesitas mejorar. El duque miró a los ojos de la dama pelirroja y dijo formalmente su nombre. Extendiendo la mano, dijo que había venido a aceptar su propuesta de matrimonio. Irina pensó por un momento si debía tomar su mano. Miró hacia atrás a su familia que estaba consolando a René, y se dio cuenta de que no había lugar para ella en sus corazones. La condesa estaba acostumbrada a ver cosas así, acostumbrada a esa soledad, pero eso no significaba que no le doliera. Ella apretó los puños con frustración. No hay lugar para ella en esta familia. Ian agitó su mano frente a sus ojos, recordándole que todavía estaba esperando. Su señoría lo miró y se disculpó. Mientras le extendía la mano, se dio cuenta de que incluso estaba dispuesta a beber veneno, solo para no estar allí más. Dando su nombre completo, Irina agradeció al duque por aceptar su propuesta. El hombre, apretándole la palma de la mano, respondió que el sentimiento era mutuo. Lancaster dijo que era rico. Además, posee grandes propiedades, sin mencionar minas y vetas de diamantes. Besándole los dedos, le preguntó si le gustaba la propiedad. La condesa no entendió de qué estaba hablando. Pensó con amargura que su señoría era en realidad uno de aquellos que se jactaban de su dinero.
Pero la morena inmediatamente aclaró que se refería a si ella necesitaba sacar algo de la choza de ese pobre hombre. La niña respondió que necesitaba pensarlo. Lancaster sonrió y agregó que un chico llamado Tom y su hermana estaban actualmente con él. Irina pensó que si necesitaba llevarse algo, sería el collar que siempre llevaba en memoria de su madre, pero en voz alta dijo que no necesitaba nada de allí. Ian respondió que en ese caso podían irse. Tomándole la mano, su señoría le sugirió que se fueran. René se cubrió la boca con la mano con miedo. El conde se volvió amenazadoramente hacia su hija mayor. Dijo que si ella se iba con Lancaster, la desterraría de la familia Reincars. Su padre le preguntó si realmente tenía la intención de casarse con el hombre que había insultado a su hermano. Irina respondió sin soltar la mano de la morena, que se convertiría en la duquesa de Lancaster. El hombre dijo que no debía hacer eso. La niña preguntó por qué. Ella es la hija mayor del conde y quiere casarse con este hombre. El conde gritó. De verdad quería anunciar a todo el imperio que se había colado en su dormitorio. Casarse por un motivo tan bajo es una vergüenza para la familia del conde. Enrique extendió su mano hacia su señoría. Él le pidió que abandonara al duque y le prometió tomar sobre sí todos sus pecados. La rubia dijo que podrían pagar sacerdotes para que pidieran perdón a Dios. Irina lo miró y solo una palabra daba vueltas en su cabeza. Mentira. Papá probablemente sabía también que no era cierto. De lo contrario, no le habría contado esta historia al duque. El conde intentó nuevamente apelar a su hija, pero ella se negó. Estaba segura de que con el tiempo su padre comprendería su decisión. Después de todo, él siempre le daba lo que ella quería. Ella pidió una bendición para su boda porque quería vivir en el lujo como su hermana. La condesa decidió que tenía que fingir que era una dama noble estúpida, caprichosa y egocéntrica. En este caso, ellos mismos querrán que ella salga de casa y ni siquiera intentarán impedirlo. Ian presionó su mano contra su pecho y pidió no asustarlo de esa manera. Él ya había pensado que ella escucharía a ese anciano conde. La tomó de la mano y la condujo fuera del palacio. Afuera estaba lloviendo a cántaros. El duque le preguntó si se había llevado todas sus cosas. Irina respondió positivamente. Entonces el hombre le pidió que esperara allí mientras traía un paraguas. La niña se dio la vuelta y caminó bajo los chorros de lluvia. Ella quería irse lo más pronto posible. Ian se quitó la chaqueta y se la colgó sobre la cabeza. Él preguntó si realmente la habían hecho enojar tanto. Luego agregó que por más que lo amenazaran no la dejaría. Así que no hay necesidad de apresurarse. De lo contrario se resfriará. Mientras se acercaba al carruaje, Lancaster gritó al cochero que abriera la puerta rápidamente. El hombre sugirió que Irina comiera primero en el carruaje. La condesa le dio las gracias mientras subía las escaleras hacia el interior. Se dio cuenta de que finalmente era libre. Escenas de la conversación anterior pasaron ante sus ojos. Lo que dijo mi hermana, Henry, padre. En ese momento el duque se volvió y miró fijamente el palacio del conde. El cochero preguntó si todo estaba bien y sugirió que subieran rápidamente al carruaje, ya que el señor estaba completamente mojado. Ian murmuró pensativamente que sería difícil que el fuego se encendiera con esta lluvia. El conductor se disculpó y preguntó si su señoría realmente tenía intención de hacer eso. Lancaster respondió que era exactamente eso. El sirviente sugirió que tal vez el amo cambiaría de opinión después de todo. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, el duque chasqueó los dedos y el palacio explotó. Pero el aguacero realmente detuvo la propagación del fuego. Los hombres observaron cómo el agua apagaba las llamas. Su señoría comentó con fastidio que la lluvia lo había estropeado todo. Pero él prometió volver aquí de nuevo en un día claro y quemar todo hasta los cimientos. Después de que el caballero subió al carruaje, el cochero saltó al pescante y espoleó a los caballos. Ian preguntó si la señora tenía frío. La niña respondió que todo estaba bien, pero en realidad todo era diferente. Quizás fue el alivio que sintió al salir de la mansión, pero desde ese momento estuvo temblando por todas partes. O tal vez todavía no se ha recuperado de usar su poder. Irina notó que el duque empezó a desvestirse. Ella le preguntó qué estaba haciendo. El hombre respondió que ella no debía ser modesta. Quitándose la camisa dijo que la condesa lo descubriría ahora. La muchacha observó avergonzada cómo su señoría se quedaba con el torso desnudo. Ella entendió que el duque era una persona muy inusual, pero lidiar con algo así inmediatamente después de partir, cubriéndole la cabeza con una camisa, Ian le dijo que necesitaba secarse para calentarse un poco. Él comenzó a secarle suavemente el cabello. Sus movimientos eran bruscos pero muy suaves. No se parece en nada a Henry.
Pero esto no es motivo para desvestirse. Irina le agradeció sinceramente y, todavía avergonzada, respondió que realmente se sentía más cálida. Hugh estaba mirando papeles en su oficina. Se confirman las sospechas de que la familia Reincars está involucrada en diversas actividades ilegales. Se planteó la pregunta de si esto se aplicaba a la joven. Después de todo, la dama que pasó la noche con Ian es la potencial salvadora de la familia Lancaster. Solo ella se comunica con el duque salvaje de forma humana. El asistente escuchó el sonido de cascos que se acercaban. Esperaba que las negociaciones hubieran tenido éxito y que la familia Reincars no tuviera nada que oponer a su señorío. Hugh debe conocer a su futura amante. El ayudante bajó a recibir al maestro. Tan pronto como llegó el carruaje, le preguntó al cochero si todo estaba bien con la dama. El conductor respondió preocupado que no. Según nos cuenta el duque, puede morir. La puerta del carruaje se abrió y salió un caballero semidesnudo. Hugh preguntó qué significaba todo aquello y por qué el dueño estaba desnudo. Lancaster sonrió y dijo que su asistente era muy ruidoso. Luego añadió que habían sucedido muchas cosas. El hombre de cabello castaño estaba horrorizado. El caballero dijo que iría a buscar a la condesa y se fue muy animado. Pero como se quitó la ropa, es posible que esté manchada de sangre. Esto solo puede significar que trajo consigo un cadáver. Hugh empezó a entrar en pánico. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. No sabía qué hacer ahora. Ni siquiera a un duque se le permite matar a la hija de un conde. Su señoría seguramente irá a prisión. Resulta que Hugh está sirviendo a un criminal. Atacó al duque con la pregunta de por qué había matado a la hija del conde. Después de todo, le dijo que se contuviera. Ian preguntó de qué estaba hablando. Sería mejor si llamara a un médico. Una niña apareció del carruaje. Lancaster le ofreció su mano y la ayudó a bajar. Hugh se alegró de que la condesa estuviera viva. Irina se apoyó en su mano mientras bajaba del carruaje. Shelton volvió a preguntarle al duque por qué estaba desnudo. El hombre no entendió cuál era el problema. Hugh se dio cuenta con sorpresa de que el caballero se había quitado la ropa para calentar a la novia. Ian confirmó y explicó que había estado lloviendo y la señora todavía estaba temblando. El asistente todavía estaba sorprendido por la acción del duque. Él no creía que pudiera ser tan amable. Lancaster notó que las manos de Irina estaban frías como el hielo. La niña respondió que se sentiría mejor cuando descansara un poco. Su señoría dijo que eso no se podía hacer. Levantó a la condesa en sus brazos. Ella no lo esperaba, así que le dijo que la dejara ir. Pero Ian pidió un poco de paciencia. La mansión es demasiado grande, por lo que será más rápido de esta manera. Hugh quedó sorprendido una vez más por las acciones del caballero. Admitió que era muy caprichoso. El duque prácticamente corrió y llevó a la dama pelirroja al palacio. Irina se quejó de que ya estaba caliente y no era necesario que él la cargara. Su señoría la miró con ternura y dijo que acompañaría a la niña a su habitación. Pidió relajarse porque es muy ágil. La condesa estaba interesada en saber si se podía confiar en él. En esta vida no debe bajar la guardia. Los sirvientes del palacio le pidieron al duque que esperara afuera. Apoyado casualmente contra la pared, todavía desnudo, Ian preguntó por qué. La sirvienta respondió que la señora estaba cambiándose de ropa. El duque sonrió y respondió que ese era exactamente el punto. Pero el sirviente pidió respetar los límites personales de los demás. Él no es un animal. Por cierto, no le vendría mal vestirse también. El hombre no se dio por vencido y no entendió cuál era el problema. Él ya lo había visto todo antes. El sirviente señaló la puerta y respondió que si no salía, la dama podría escapar. El duque, flexionando sus bíceps, comentó abatido que la condesa no estaba realmente contenta de ver su cuerpo desnudo. El mayordomo le preguntó a cambio si la señora había dicho que quería verlo. Lancaster preguntó cuál era la diferencia. El chico cerró los ojos con cansancio y respondió que él mismo preferiría no ver. La criada le preguntó a Irina si quería ver el cuerpo del duque. La muchacha respondió que de ningún modo. Su señoría se preguntó pensativamente por qué no. La criada se agarró la cabeza con frustración, pues ya había empezado a zumbar. Sin embargo, ella pidió una vez más, sea como fuere que el duque saliera. Lancaster caminó hacia la puerta con una mirada ofendida. Pero él se detuvo cerca de ella y miró hacia atrás. Los sirvientes protegieron a la condesa con un muro. Después de gritarle al amo que se fuera finalmente, el sirviente también se despidió. Al salir, dijo que si la invitada tenía alguna pregunta, podía hacérsela a la jefa de limpieza, Emma. La trabajadora hizo una reverencia y dijo que estaba al servicio de la señora. Irina lo pensó,
porque aún no había dicho que se casaría con Ian. Se escuchó un golpe en la puerta de la habitación, y después de dar permiso para entrar, entró un grupo de criadas. Hicieron fila y dijeron que estaban encantados de conocer a la dama. Las chicas se ofrecieron a ayudarla a cambiarse de ropa. La condesa se sorprendió de que la llamaran señora, como si fuera algo natural. Se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Su gracia finalmente ha cambiado. Las criadas informaron que habían seleccionado el mejor atuendo para que ella pudiera disfrutar de su descanso. Irina se miró en el espejo con admiración. Ella elogió el atuendo. Señalando la cama, Emma sugirió que descansaran después de un largo viaje. La condesa se sentó en la cama. Ella decidió que realmente necesitaba descansar un poco. La criada sirvió inmediatamente té con limón. Ella asumió que él ayudaría a la dama a calentarse. Cuando Irina tomó la taza y dio un sorbo, alguien llamó a la puerta. Ella dio permiso para entrar. Un joven que llevaba gafas entró en la habitación. Los saludó y se presentó como el varón, el médico personal del duque. Preguntó qué era lo que preocupaba a su señoría. Irina se estremeció inconscientemente al recordar su amarga experiencia con el doctor Henry. Le pareció irónico que muriera quien se suponía debía salvar vidas. La condesa estaba segura de que tampoco podía confiar en esto. El varón sacó un termómetro y pidió permiso para medir la temperatura de la niña. Ella estuvo de acuerdo. Cuando el médico lo revisó, vio que tenía un poco de fiebre. El hombre dijo que necesitaba observarla por un tiempo antes de recetarle medicamentos. Añadió que su señoría se sentiría mejor si descansara bien. Luego le preguntó si tenía alguna enfermedad crónica o alergia. Irina respondió que no. Ella no puede relajarse. Finalmente escapó de las garras de la familia Reincars. La condesa no debe revelar a nadie sus sentimientos, ni el hecho de que esta es su segunda vida. Sin embargo, es poco probable que alguien le crea. Incluso podría considerársela loca. La niña miró al médico y le preguntó si necesitaba algo más. El varón respondió que no. Él solo quería saludarla. Es un honor para él conocer a la dama. Hugh contó mucho sobre la condesa. El hombre hizo una reverencia y le pidió a Emma que añadiera jengibre al té de limón. Esto la ayudará a calentarse. Al salir, el médico dijo que estaría cerca y que lo podrían llamar en cualquier momento. Afuera, en el pasillo, lo esperaba Lancaster disfrazado. Preguntó si la inspección había terminado. El varón respondió que la señora tenía fiebre. Lo que necesita ahora no es medicación, sino un buen descanso. Estaba un poco molesto, esperando finalmente poder trabajar. El médico dijo que estaría en la habitación de al lado. El duque respondió que podía hacer lo que quisiera. Ian entró en la habitación y se acercó a Irina. Dijo que había estado esperando esto durante mucho tiempo, y pidió que le dejaran admirarla. Su señoría, cuando vio por primera vez a Lancaster, pensó que era un villano. Emma, dirigiéndose al caballero, señaló que los pacientes con fiebre deben descansar lo más posible. Luego le preguntó a la condesa si podría descansar si el duque estaba cerca. La señora respondió positivamente. La criada le preguntó nuevamente si estaba segura. Ella puede decir las cosas como son. Irina dijo que antes de irse a dormir le gustaría hablar con el duque. Emma respondió que esperaría afuera. Si necesita algo, solo tiene que tocar el timbre. El trabajador se inclinó hacia el oído de la señora y dijo en voz baja que su señoría era un animal. Si él empieza a molestarla, la chica podría golpearlo sin pensarlo dos veces. Emma agregó que él es un hombre fuerte, por lo que no hay necesidad de preocuparse. Dejándolos solos, el trabajador salió. Sentado en la cama, Ian se preguntó por qué la criada había decidido de repente dejar al hombre y al animal solos. Por fin podrán hablar. Irina se aferró nerviosamente a la manta. Ella no sabía qué hacer, ya que no esperaba estar sola con el duque tan pronto. Se miraron el uno al otro durante unos segundos. Entonces el hombre dijo o preguntó que ella era hermosa. La condesa preguntó de nuevo. Ian sonrió y añadió que la habitación. Este es el dormitorio de la duquesa. Su señoría pasó la mano pensativamente sobre la colcha. Esta habitación no era nada comparada con la última que tenía, a pesar de que ella y Henry habían intentado decorar su casa. Tocando suavemente con la mano la colcha, Lancaster añadió que esa también era su habitación. La niña se sorprendió. No podía asimilar la idea de que el duque se estuviera cubriendo con esa manta floral. Su señoría preguntó si Irina tenía algún deseo de dormir en la misma cama con él. La pelirroja respondió negativamente. Ian bajó la cabeza, decepcionado, y dijo que su esposa era cruel. Su gracia exhaló cansadamente y tomó su whisky. Ella le pidió que le contara cómo la encontró.
El hombre respondió que, como había dicho antes, la pequeña rata roja lo había ayudado. La niña estaba asustada, pero el duque le dijo que no se preocupara, ya que había dejado a los niños en la mansión. Lancaster tomó su mano suavemente y le dijo que ahora solo debía preocuparse por él. Luego se acostó en la cama y le puso la mano en la cabeza. Irina pasó sus dedos por su cabello. Eran muy suaves. La muchacha retiró la mano de su cabeza y preguntó qué estaba haciendo su señoría. Ian se dio la vuelta y con una leve sonrisa respondió que cuando se comportaba así con Hugh y su gato, inmediatamente se ponían rojos. El duque supuso que su señoría tenía mucho de qué hablar, pero pensó que sería mejor irse a la cama. Apoyando la cabeza en la mano, el hombre la miró tiernamente con una mirada amorosa. Luego tomó suavemente su mano y apoyó su cabeza junto a la de ella sobre la almohada. Ante esto, Ian murmuró que juntos, él y ella, Lancaster se quedó en silencio. Irina pensó preocupada que realmente se había quedado dormido. Después de todo, ni siquiera usó la habilidad, y él se quedó dormido en un abrir y cerrar de ojos. La condesa empezó a preguntarse si tal vez tenía algún tipo de poder soporífero. Sin embargo, sus preocupaciones no despertarán a su señorío. Así sea. El fuego de la chimenea crepitaba relajantemente. Su señoría pensó que habían sucedido muchas cosas hoy. Ella escapó de la mansión Raincars y anunció su intención de casarse con el duque. Sin embargo, no se arrepintió de nada. Con estos pensamientos, la niña pronto se quedó dormida. Por la mañana, cuando Irina estaba mirando por la ventana, la puerta se abrió ligeramente y la llamaron en voz baja. Ella miró hacia atrás y vio a Tom. No estaba solo, sino con su hermana Marian. Los niños entraron en la habitación con la criada. La condesa preguntó cómo estaban, si el amo los había ofendido. El niño respondió que en absoluto. Gracias a ella y su hermana ahora pueden trabajar en esta mansión. Emma confirmó que los chicos trabajarán y vivirán aquí. Tom informó que todos habían sido muy amables con ellos. Irina sonrió satisfecha. El niño dijo que todavía no sabían leer, y por eso no podrían firmar un contrato de trabajo. Su señoría se sorprendió. Tom explicó que cuando conoció al generoso duque, le apretó las manos muy fuerte, pero no había ni una gota de disgusto en su rostro. El señor le enseñó a escribir su nombre y le dio papel blanco. El duque me pidió que escribiera mi nombre. Cuando el chico cumplió su petición, entonces Tom se quedó en silencio. Irina preguntó con interés qué pasó después. El niño informó que el ayudante del maestro, Hugh, lo había roto. Si creemos en las palabras del asistente, el tipo casi firmó un contrato para esclavizarse. Entonces Hugh le dijo que revisara cuidadosamente el contenido de todos los papeles que le había dado el duque. Tom también le advirtió a la señora que tuviera cuidado. Poco más tarde, durante el desayuno, la condesa le propuso a Ian firmar un contrato de matrimonio. Mientras comía una tartaleta untada con mermelada, el hombre preguntó si realmente era tan necesario. Irina le preguntó en respuesta si la amaba. El duque respondió que amaba sus habilidades. Mientras pinchaba una salchicha con un tenedor, la muchacha notó que para su señoría ella no era más importante que una de sus almohadas, por lo que él era necesario. Lancaster finalmente entendió la verdadera razón. La condesa lo confirmó. Ella debe tomar su vida en sus propias manos. No puedes confiar en nadie. Ella seguirá adelante confiando únicamente en su propia fuerza. Ian la miró con picardía y le preguntó qué pasaría si se negaba. Luego añadió si se convertiría en una vagabunda. Irina no supo inmediatamente qué responder. Ella simplemente murmuró algo inaudible en respuesta. El duque, untando mermelada en otra tartaleta, comentó que si esa era su única condición, estaba dispuesto a hacer concesiones por el bien de su amor. Su señoría se preguntó si él siquiera entendía lo que significaba la palabra amor. Ella aclaró lo que quería decir con su amor. El hombre respondió que se refería a la niña que vio en su sueño. Irina bajó la cabeza. No lo podía creer. Ian respondió que le gustaban las chicas que no ocultaban sus encantos. Hasta ahora estaba rodeado únicamente de aduladores. El hombre sonrió, iluminado por el sol de la mañana que entraba por la ventana, y añadió que amaba a las mujeres honestas como la condesa. El duque de Lancaster nació con dinero y una alta posición, sin mencionar habilidades mágicas, pero tenía un carácter terrible. Hugh le contó esto a Irina más tarde en la biblioteca. La niña miró con placer los numerosos libros que allí se encontraban. El asistente explicó que su señoría sufría de insomnio. Por eso lee libros en su tiempo libre. Luego preguntó si la señora realmente quería firmar un contrato matrimonial.
Ella lo confirmó. El hombre respondió que fue una decisión sabia. La gente llama al duque un demonio en carne y hueso. Lo dice como su asistente personal. No se debe confiar en su señoría bajo ninguna circunstancia. Estas palabras alarmaron un poco a la condesa. Hugh agregó que incluso un comerciante en un callejón oscuro que ofrece un artículo especial con descuento inspira más confianza que Lancaster. Caminaron hasta el otro extremo de la biblioteca donde Ian ya los estaba esperando, y el asistente se ofreció a discutir los términos del contrato. Le preguntó a la señora si tenía algún deseo. Si las hay, debería expresarlas sin dudarlo. Su gracia pidió que se incluyera en el acuerdo que el duque no rechazaría la boda bajo ninguna circunstancia. Este es su requisito principal. Ella está segura de que su padre quiere traerla de vuelta a la familia. Pero el matrimonio tampoco es un proceso fácil. Si Lancaster rechaza la boda, su vida se convertirá en un infierno. Sosteniendo el documento en sus manos, Ian dijo que no la dejaría incluso sin este acuerdo. Pero Irina se mantuvo firme. Quería tener una prueba irrefutable de su acuerdo. Mientras tomaba una taza de té, la condesa estaba más que segura de que su padre no se rendiría tan fácilmente. Ella necesita un aliado confiable. El duque pensó por un segundo y luego aceptó esta condición. El asistente preguntó si habría algo más. Su señoría se rió entre dientes y luego agregó una cláusula sobre la no divulgación de sus planes. Señaló que las explicaciones serían innecesarias. Hugh pensó que era una chica desafortunada. Lancaster confirmó que también estaba de acuerdo con esto. El asistente recomendó seguir adelante. El duque propuso que lo solucionaran y él mismo decidió descansar un poco. Se acomodó cómodamente en el sofá y cerró los ojos. Hugh terminó de llenar el documento y le pidió a la condesa que revisara todo nuevamente. Después de que la niña leyó el contrato, el asistente le mostró dónde firmar. Tomando la pluma en sus manos, Irina firmó y además avaló el documento con una gota de sangre. El contrato fue celebrado. El duque empezó a roncar un poco. La niña se dio cuenta que él dormía profundamente. El ayudante respondió que no debía equivocarse, pues su señoría era demasiado sensible. Al oír el crujido de los papeles, Ian se sentó y preguntó qué era. Hugh respondió que era un documento sobre la división de la propiedad. Al revisar otra página del contrato, el asistente dijo que en la sociedad se hablaba de que la hija mayor de la familia Raincars no tenía habilidades. Quizás no se pueda confiar en estos rumores. Sin embargo, el conde claramente tenía algunos planes para Irina. La condesa estuvo de acuerdo. Dijo que, a decir verdad, nadie sabe de sus habilidades. Me gustaría que no supieran más. El duque extendió la mano y tomó la mano de la niña. Dijo que no sabía si su sueño era resultado de su poder, pero creía que lo era. Luego le besó la muñeca. Su señoría estaba en una situación desesperada. El duque de Lancaster no era más que una herramienta para sobrevivir. Ella no podía creer que él confiara en ella tan fácilmente. Ian dijo una vez más que nunca abandonaría a la niña. Incluso hizo un juramento con el meñique. Su señoría celebró un contrato matrimonial sin ningún amor. Pero desde que la condesa apareció en su sueño, había decidido firmemente que nunca dejaría ir a la dama. Él iba a usarlo. Hugh se aclaró la garganta para llamar la atención y resumió. El contrato está firmado y su boda tendrá lugar en una semana. Irina preguntó si era posible hacerlo tan rápido. El duque respondió que no. Ya es demasiado tarde. El asistente les recordó que necesitaban obtener el permiso del emperador, a lo que Lancaster respondió que iría a ver a su Alteza inmediatamente. La condesa comprendió que no podía presentarse ante el emperador a esa hora, aunque Ian era su sobrino. Entonces sugirió posponerlo hasta mañana. Su señoría pensó por un momento y estuvo de acuerdo en que ella tenía razón. La visita debe realizarse mañana. Los secretarios incluso abrieron la boca sorprendidos de que la condesa hubiera convencido al caballero. Ella podría ser incluso más increíble de lo que pensaban. A la mañana siguiente, el duque y su ayudante estaban revisando la correspondencia en el estudio. La gente ya ha empezado a difundir rumores. El periódico escribió sobre una dama enamorada y un médico común. Lancaster se rascó la nuca, sin entender por qué al conde le desagradaba tanto. Hugh comentó que si fuera conde, habría hecho exactamente lo mismo. Ian le preguntó a su asistente qué estaba pasando con su trabajo. El hombre respondió que hasta donde el caballero podía ver, estaba trabajando en ese momento. El duque respondió que su trabajo era observar lo que estaba sucediendo y hacer planes para el futuro. El ayudante pensó que su señoría se había vuelto más razonable, quizá a causa de sus 2 días de sueño.
Se dio cuenta de que resultó que el conde estaba ocultando el hecho de que Irina tenía habilidades especiales. Lancaster cruzó los brazos sobre la mesa y estuvo de acuerdo con su asistente. Hugh pensó que era costumbre de la familia Reincars celebrar el despertar de tales fuerzas y ponerlas en exhibición. Entonces fue interesante por qué decidieron ocultar este hecho. Pudo haber sido potencialmente mortal. Ian golpeó pensativamente su dedo sobre la mesa y pidió: «Por favor, más detalles a partir de ese momento». El secretario respondió que, hasta donde él sabía, había 2 personas más en la familia del conde que habían adquirido su don. Este es el hijo del conde, Aiden, y su hija menor, Renée. Se dice que sus habilidades pueden influir en la vida de las personas que los rodean. A pesar de que el conde anunció a todos sobre el despertar de las habilidades de su hijo y su hija menor, ocultó el hecho de que el don especial de Lady Irina había despertado. Hugh supuso que gracias a él el caballero dormía tan profundamente. El duque sospechó que tal vez su don había despertado durante su primer encuentro. El asistente le preguntó nuevamente de qué estaba hablando, pero luego añadió que, sea cual fuera el caso, creía que sus poderes eran de alguna manera diferentes. La naturaleza de las habilidades está directamente influenciada por el mundo interior de una persona. Y por supuesto, este mundo no siempre es inocente. Lancaster apoyó la cabeza en su mano pensativamente y preguntó si realmente quería decir que la condesa era capaz de controlar a la gente. Hugh no respondió directamente, sino que se limitó a preguntar qué pensaba el caballero sobre esto. ¿Cree que sus habilidades realmente solo pueden afectar el sueño de las personas? Ian inclinó la cabeza pensativamente sobre sus brazos cruzados. Recordó las palabras de la canción de cuna que había oído mientras dormitaba. El asistente volvió a preguntarle si estaba realmente seguro de la exactitud de sus palabras. El caballero lo confirmó. Hugh prometió intentar averiguarlo. Luego preguntó cuándo planeaba el duque ir al Palacio Imperial. Su señoría respondió que si no tenía nada más, entonces ahora. El secretario hizo una reverencia y le deseó buena suerte a Lancaster. El Palacio Imperial brillaba bajo los rayos del sol. Un fino rocío rodeaba la fuente como un arco iris. Había un orden perfecto en todo. El emperador estaba tomando té en una cómoda silla junto a la ventana de la biblioteca. Allí fue donde lo encontró su sobrino. Externamente eran algo similares. Solo su majestad era mayor y tenía un pequeño bigote. Ian saludó a su tío y le dijo que hacía mucho tiempo que no se veían. El emperador le preguntó cómo sabía que estaba allí. Luego añadió que sin embargo no importaba. El duque ha estado haciendo bastante ruido últimamente. Entonces el jefe preguntó qué estaba planeando su sobrino. Su señoría respondió que nada. Al entregar el contrato matrimonial, anunció que finalmente había decidido formar una familia. Sentándose en la silla de al lado, Lancaster pidió firmar la licencia de matrimonio. El emperador miró al único hijo de su hermana menor. Por alguna razón desconocida, el chico sufre de insomnio. El sobrino llevaba años causándole problemas a su tío, pero no había motivo para culparlo. Al tomar el documento, el emperador pidió que no le hicieran reír. Ni siquiera vio la cara de la novia. Ian dijo que quería a la hija mayor del conde Reincars. Su majestad se dio cuenta de que su hijo Astacio estaba enamorado de la hija menor del conde, pero necesita una razón digna para aprobar el matrimonio de su sobrino con la condesa. El duque, jugueteando nerviosamente con sus dedos, dijo que había tenido un sueño. Parece que la hija mayor de Reincars ha despertado un don especial. El tío se sorprendió. Ni siquiera los famosos médicos y magos del imperio pudieron curar la enfermedad del sobrino. Sus padres creyeron que la culpa fue del shock que sufrió después del secuestro. Pero incluso después de meses, el insomnio de Ian no desapareció. Y ahora dice que tuvo un sueño. El emperador observó pensativo que el conde no había hablado de ninguna de las habilidades de su hija mayor esa mañana. Apeló a su alteza con la petición de que convenciera al duque de renunciar a su hija. El noble afirmó que su hija ya tenía prometido, pero no mencionó su regalo. El tío preguntó si eso era cierto. Lancaster lo confirmó, pero agregó que era un secreto. La niña aún no confía en sus habilidades. El emperador preguntó si se había producido una división en la familia del conde. El duque respondió que no conocía los detalles. Su Alteza notó que el hijo y la hija de Reincars eran capaces de manejar la vida, pero Ian aclaró que Irina tenía un don ligeramente diferente. Luego añadió que, sin embargo, su poder le permitió conciliar el sueño. El tío se sorprendió. Dijo que parecía que el propio conde no sabía nada de las habilidades de su hija. Los Reincars recibieron su poder de los espíritus.
El pueblo siempre ha ensalzado a los descendientes de esta familia. Son tan importantes para el país como la dinastía imperial. Ian le entregó una pluma al emperador y le pidió que la firmara. El jefe se dio cuenta de que su sobrino se comportaba como un niño. Debe comprender lo que sucederá si firma la licencia de matrimonio. Lancaster respondió que por supuesto que lo sabía. Al entregar el documento firmado, Su Alteza pidió al duque que no hiciera ruido innecesario. Pero los rumores sobre Irina y Henry continuaron difundiéndose, incluso después de que Ian recibió el consentimiento de su majestad. Pronto los rumores se convirtieron en chismes, enterrando la verdad. Los periódicos escribieron que el médico amaba a la condesa y no quería ver sus lágrimas. Es por eso que se esfuerza tanto para recuperarla. Cuando Lancaster vio el artículo, golpeó la mesa con la palma de la mano y dijo que era una locura. Hugh preguntó qué intentaban lograr con esta mentira. Ian se rió. No entendía por qué el conde deshonraba tanto a su hija tildándola de loca. El asistente pidió leer el artículo hasta el final. Dijo que el duque sabía sobre la enfermedad de Irina, así que la convencí de seguir adelante con la boda, sabiendo que no sería capaz de pensarlo todo por sí sola. Su señoría quedó estupefacto porque no todo era así en absoluto. La secretaria confirmó. Lancaster juntó las manos frente a él y sonrió. Se dio cuenta. Se ofreció a contratar a estos reporteros. Hugh señaló que ahora no era el mejor momento para bromas. Sea como fuere, Ian pidió no mostrarle el periódico a Irina, porque cualquier cosa que hagan solo añadirá leña al fuego. El asistente dijo que la condesa no tenía tiempo libre ahora para leer artículos tan estúpidos. El duque se sorprendió y pidió una aclaración. La secretaria explicó que su señoría había estado trabajando duro para aprender a ser esposa últimamente.